La medicina es la ciencia de la salud dedicada a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades, lesiones y problemas de salud de los seres humanos. La medicina se ha practicado desde la época prehistórica, durante la mayor parte de la cual era un arte, un área de habilidad y conocimiento, que frecuentemente tenía conexiones con las creencias religiosas y filosóficas de la cultura local. Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos: un empirismo primitivo y de carácter pragmático, aplicado fundamentalmente al uso de hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza, y una medicina mágico-religiosa que recurrió a los dioses para intentar comprender lo inexplicable. La medicina del siglo XX, impulsada por el desarrollo científico y técnico, se fue consolidando como una disciplina más resolutiva. Y después de la introducción viene lo interesante. La primera es: Werner Forssmann se tomó su ciencia muy en serio. Forssmann creía que el cateterismo cardíaco humano era posible, pero el mundo médico en aquel entonces creía lo contrario. Para demostrarlo, decidió realizarse el procedimiento él mismo. Se insertó un catéter en una vena hasta el corazón, él solo. Con el catéter aún en su cuerpo, se dirigió al departamento de rayos X y se realizó la radiografía con el catéter en el corazón. La proeza era potencialmente mortal, pero Forssmann abrió el camino al cateterismo con esta hazaña y posteriormente recibió el premio Nobel por su logro. En el Sushruta Samhita, un texto indio sobre medicina, un médico conocido como Sushruta, considerado el padre fundador de la medicina india, registró hasta 1120 enfermedades y enumeró 760 medicamentos. El primer estetoscopio fue inventado en el año 1816 por el médico francés René Laennec. Creó un tubo de madera, inicialmente usando un trozo de papel enrollado, para amplificar los sonidos del tórax del paciente, permitiéndole escuchar el corazón y los pulmones sin contacto directo. Este invento revolucionó la forma en que los médicos examinaban a los pacientes y se considera un hito en la historia de la medicina. En la década de 1860, Joseph Lister revolucionó la cirugía al introducir técnicas antisépticas para reducir las tasas de infección. Aplicó la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur al tratamiento de heridas, utilizando ácido carbólico para esterilizar el instrumento quirúrgico y los apósitos, y esto redujo significativamente la mortalidad de sus pacientes. Barry Marshall se autoinfligió una úlcera para la ciencia. Las úlceras fueron la neoplasia maligna de estómago más común en el último cuarto del siglo XX. Los profesionales médicos creían que el estrés era la causa de esta enfermedad, pero no Barry Marshall. Sus opiniones fueron rechazadas por la comunidad y no pudo realizar su experimento. Así que se eligió a sí mismo como conejillo de indias y bebió un cultivo de la bacteria mezclado en un caldo. Como era de esperar, desarrolló la enfermedad y posteriormente la curó con antibióticos. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 2005. En el año 2003, el proyecto Genoma Humano, una iniciativa de investigación científica histórica, logró mapear con éxito el genoma humano. Este logro proporcionó una comprensión fundamental de la genética humana y sentó las bases para avances en la medicina genética, incluyendo el desarrollo de tratamientos más personalizados y específicos. El proyecto Genoma Humano, una gran colaboración internacional, sentó las bases de numerosos proyectos de investigación en curso y aplicaciones en medicina. Identificar los factores de riesgo genéticos puede ayudar a predecir la susceptibilidad de una persona a ciertas enfermedades, lo que permite intervenciones tempranas y medidas preventivas. Además, comprender cómo los genes afectan la respuesta de una persona a los fármacos permite a los médicos recetar medicamentos más eficaces y seguros.
Sigmund Freud consideraba la cocaína como una sustancia terapéutica. Freud conoció la cocaína en la década de 1880 y le gustó mucho. La encontró beneficiosa para la salud y afirmó haber rejuvenecido. Defendió su uso entre sus colegas e incluso publicó un artículo titulado sobre la cocaína en el que elogiaba la droga. Las noticias sobre la adicción a la cocaína y las muertes por sobredosis le impidieron defenderla públicamente. Sin embargo, continuó usándola durante mucho tiempo como sustancia terapéutica. Horace Wells defendió el uso del óxido nitroso como anestesia para operaciones dentales y otros tratamientos. Sin embargo, su primera demostración pública del método en el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos fracasó estrepitosamente. Como consecuencia, se sintió ridiculizado. Horace no lo soportó y acabó con su propia vida en 1848, y murió sin saber que la Sociedad Médica de París lo había reconocido como el inventor de la anestesia pocos días antes de su muerte. En 1676 a Antoine van Leeuwenhoek se le atribuye el primer descubrimiento de las bacterias, a las que llamó animálculos. Observó estos diminutos organismos mientras examinaba la placa de sus propios dientes con un microscopio, lo que marcó un hito en el desarrollo de la microbiología. En 1796, el desarrollo de la vacuna contra la viruela por parte de Edward Jenner marcó un punto de inflexión en la intervención de enfermedades y la inmunología. El trabajo de Jenner demostró que la introducción de un virus menos dañino, la viruela vacuna, podía proporcionar inmunidad contra uno más peligroso, la viruela común, sentando las bases de la vacunación moderna. Y este descubrimiento amplió significativamente la comprensión de la prevención de enfermedades y la respuesta inmunitaria del cuerpo humano. Paul Winchell, un famoso ventrílocuo que también diseñó un corazón artificial. Paul Winchell diseñó uno de los primeros modelos de un corazón artificial. Era un corazón mecánico, y un corazón muy similar al suyo, un corazón independiente inventado por el Dr. Jarvik, se utilizó en el primer implante de corazón artificial. Paul Winchell, sin embargo, es más conocido por sus habilidades de ventrílocuo. También fue la voz original de Tiger en Winnie the Pooh y de Gargamel en Los Pitufos. En el año 1590, a Hans y Zacharias Janssen, fabricantes de gafas holandeses, se les atribuye la creación del primer microscopio compuesto. Esta invención, que utilizaba múltiples lentes para ampliar objetos, marcó un hito en la historia científica, permitiendo el estudio de microorganismos previamente invisibles y allanando el camino para avances en biología y medicina. Los primeros microscopios, aunque rudimentarios en comparación con los actuales, podían ampliar objetos de 20 a 30 veces su tamaño normal. La capacidad de ampliar objetos con el microscopio permitió a los científicos observar microorganismos, células y otras estructuras invisibles a simple vista. Este descubrimiento revolucionó campos como la biología y la medicina, impulsando una nueva comprensión de las enfermedades y el mundo natural. En 1846, William T. G. Morton demostró públicamente el uso exitoso del éter para inducir anestesia durante cirugías, concretamente en el Hospital General de Massachusetts. Este evento, conocido como Día del Éter, marcó un momento crucial en la historia de la medicina, demostrando el potencial del éter y, posteriormente, del cloroformo para permitir procedimientos quirúrgicos indoloros. Louis Pasteur publicó su teoría de los gérmenes, que proponía que las enfermedades infecciosas eran causadas por microorganismos, también conocidos como gérmenes o microbios. Llegó a esta conclusión mediante experimentos, en particular con un matraz de cuello de cisne,
demostrando que los microbios transportados por el aire y no la generación espontánea eran los responsables de la contaminación y la enfermedad. Y supuestamente Louis Pasteur nunca saludaba dando la mano a nadie. Practicaba esta autodisciplina incluso al reunirse con realeza y otras personas distinguidas, y le asustaba demasiado contraer así cualquier enfermedad. A principios del siglo XX, el descubrimiento de los distintos tipos de sangre, en particular por parte de Karl Landsteiner en el año 1900, y la posterior comprensión de que mezclar tipos de sangre incompatibles podía ser muy peligroso, dieron lugar a la idea de la compatibilidad de los tipos de sangre en las transfusiones para mejorar la salud del paciente. El trabajo pionero de Karl Landsteiner identificó el sistema de grupos sanguíneos, revelando que la mezcla de ciertos tipos de sangre podía provocar la aglutinación de los glóbulos rojos. Esto explicaba por qué algunas transfusiones eran exitosas, mientras que otras provocaban complicaciones graves o incluso la muerte. Y a Ludwig Hethuen se le atribuye ser uno de los primeros en sugerir este paso crucial de la compatibilidad de los tipos de sangre del donante y el receptor antes de la transfusión. El descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, gracias a una placa de Petri contaminada, marcó un hito en el mundo de la medicina. Esta contaminación accidental condujo al descubrimiento de una sustancia antibacteriana producida por el moho Penicillium notatum, al que posteriormente denominó penicilina. Este avance allanó el camino para el desarrollo de antibióticos, revolucionando el tratamiento de las infecciones bacterianas y transformando la atención médica. Mientras trabajaba en la Facultad de Medicina del Hospital St. Mary's, Fleming observó que un moho había contaminado una placa de Petri que contenía bacterias estafilococos. Observó que el moho, identificado como Penicillium notatum, inhibía el crecimiento de las bacterias circundantes, lo que indicaba que producía una sustancia con propiedades antibacterianas. Esta sustancia se convirtió en el primer antibiótico auténtico. Si bien a James Watson y Francis Crick se les atribuye el desarrollo del modelo de doble hélice del ADN en el año 1953, su trabajo se basó en gran medida en los datos de difracción de rayos X proporcionados por Rosalind Franklin. El trabajo de Franklin, en particular la foto 51, proporcionó información crucial sobre la estructura helicoidal del ADN, que Watson y Crick utilizaron para construir su modelo. Como experta en rayos X, Franklin produjo imágenes de ADN por difracción de rayos X de alta resolución, incluyendo esa famosa foto 51. Y en 1953, Watson y Crick construyeron su famoso modelo de doble hélice del ADN. Utilizaron esos datos de difracción de rayos X de Franklin junto con otra información química y estructural para crear un modelo que mostraba el ADN como una doble hélice con dos hebras enrolladas entre sí. Algo que hace poco parecía futurista ahora presenta increíbles oportunidades para el futuro: la impresión 3D. La primera impresora 3D fue desarrollada en la década de 1980 por Chuck Hull para imprimir estructuras sólidas para fabricación. Y el mundo médico no tardó en darse cuenta. Hoy en día la impresión 3D ya se utiliza para crear implantes dentales y prótesis, pero los investigadores quieren llevar la tecnología aún más lejos. En el año 1954, los doctores Joseph Murray y David Hume lograron el primer trasplante de riñón humano exitoso en el Hospital Peter Bent Brigham de Boston. El receptor fue Richard Herrick, quien padecía enfermedad renal terminal, y el donante fue su hermano gemelo idéntico Ronald. Esta cirugía pionera marcó un hito en la historia de la medicina, demostrando la posibilidad del trasplante de órganos entre individuos genéticamente similares.
El trasplante se realizó el 23 de diciembre de 1954 entre Ronald y Richard. El hecho de que fuesen gemelos idénticos fue crucial, ya que su composición genética minimizaba el riesgo de rechazo del órgano por parte del sistema inmunitario del receptor. Joseph Murray, quien posteriormente recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo sobre el trasplante de órganos, dirigió el equipo quirúrgico. El sistema quirúrgico Da Vinci fue el primer sistema de cirugía robótica aprobado en el año 2000. Su uso en cirugía laparoscópica general fue autorizado, facilitando procedimientos mínimamente invasivos. Este sistema mejora la precisión y el control quirúrgicos, ofreciendo posibles beneficios como incisiones más pequeñas, menor daño en el tejido y tiempos de recuperación más rápidos en comparación con la cirugía abierta tradicional. Los cirujanos operan el sistema desde una consola, controlando brazos e instrumentos robóticos. Proporciona una vista tridimensional ampliada del campo quirúrgico. Ofrece mayor precisión y destreza con filtración de temblores y escalado de movimiento. El desarrollo del CRISPR-Cas9 en 2012 revolucionó el campo de la medicina. Esta tecnología permite la modificación precisa o incluso la posible cura de enfermedades genéticas mediante la alteración de secuencias de ADN en ubicaciones específicas. Se trata de una herramienta de edición genética que utiliza una proteína llamada Cas9, que actúa como una tijera molecular, y un ARN guía para dirigir y cortar el ADN en puntos específicos. Una vez cortado el ADN, se utilizan los mecanismos naturales de reparación de la célula para reparar la rotura o introducir cambios, como añadir o sustituir secuencias de ADN. El CRISPR-Cas9 es muy prometedor para el tratamiento de enfermedades genéticas, ya sea corrigiendo mutaciones causantes de enfermedades o alterando la función de genes que contribuyen a su desarrollo. La primera desfibrilación exitosa de un corazón humano fue realizada en el año 1947 por el Dr. Claude Beck. Utilizó un desfibrilador experimental para reiniciar el corazón de un niño de 14 años que había sufrido un paro cardíaco durante una cirugía por una deformidad torácica. El procedimiento consistió en una desfibrilación a tórax abierto donde se aplicaron electrodos directamente al corazón. El desfibrilador, utilizando 2 electrodos y administrando descargas, restableció con éxito el ritmo cardíaco del niño, quien se recuperó por completo. Según la leyenda, Mitrídates intentó desarrollar resistencia a los venenos tomando dosis gradualmente más grandes. También se le atribuye haber realizado experimentos toxicológicos que culminaron en la creación del mitridato, un medicamento que combinaba todos los antídotos conocidos en una fórmula potente. Cuando Mitrídates fue derrotado por el líder militar Pompeyo en el año 66 a.C., la receta supuestamente llegó a Roma. Andrómaco, médico del emperador Nerón, la desarrolló en una composición de 64 ingredientes, conocida como tríaca. La mayoría de los ingredientes eran botánicos, incluido el opio, pero la carne de víbora era un componente destacado. La tríaca se convirtió en un remedio universal muy apreciado y muy caro. Para el siglo XII, Venecia era la principal exportadora y la sustancia tenía un alto perfil en la medicina europea, árabe y china. Sin embargo, su éxito decayó después de que, en 1745, William Heberden desmintiese su supuesta eficacia y después sugirió que los romanos aventureros habían exagerado la historia de Mitrídates para su propio beneficio. A diferencia del éxito de los antibióticos a finales de las décadas de 1930 y 1940,
el desarrollo de antivirales no despegó realmente hasta la década de 1960. Esto se debió principalmente a las estructuras de los virus, que consisten en un núcleo de material genético rodeado por una capa protectora de proteína que se oculta y se reproduce dentro de las células de una persona. Como la información del virus está tan protegida, era difícil tratarlos sin dañar la célula huésped. Con el paso de los años, los antivirales han mejorado significativamente y funcionan bloqueando la rápida reproducción de las infecciones virales, y algunos incluso pueden estimular el sistema inmunitario para que ataque al virus. El desarrollo de antivirales eficaces ha sido importante para tratar y controlar la propagación de brotes de virus mortales como el VIH, el ébola y la rabia. Si uno padecía una enfermedad, los antiguos griegos solían creer que estaba maldito por los dioses. Si sanaba, era un regalo de los dioses. Sin embargo, la religión no tuvo la misma influencia en los antiguos griegos que en otras partes del mundo. Las prácticas médicas de la antigua Grecia fomentaban la observación y la experiencia práctica, acercando a las personas al conocimiento y las prácticas médicas que conocemos hoy. Hipócrates planteó la idea de que las enfermedades provienen de causas naturales. Los griegos usaban remedios herbales y ya realizaban pequeñas cirugías sencillas. En 1896, el Dr. Martin Kaune presentó incubadoras infantiles en la Feria Mundial de Berlín, demostrando un novedoso método para el cuidado de bebés prematuros. Estas incubadoras, desarrolladas inicialmente por el Dr. Pierre Boudin, se exhibieron junto a bebés prematuros prestados de un hospital de Berlín y la exposición tuvo un éxito notable. Kaune posteriormente llevó este concepto a Estados Unidos, estableciendo exhibiciones de incubadoras en diversas ferias y parques de atracciones. El increíble potencial de las células madre se descubrió a finales de la década de 1970, cuando se encontraron en la sangre del cordón umbilical humano. Dos características específicas las hacen extraordinarias. Son células no especializadas que pueden renovarse mediante la división celular incluso después de estar inactivas y, en ciertas condiciones, pueden utilizarse para crear cualquier tipo de célula humana. Este descubrimiento tiene un enorme potencial y la terapia con células madre ya se ha utilizado para tratar la leucemia y otros trastornos sanguíneos. Actualmente se está investigando el uso de células madre para tratar lesiones de la médula espinal y diversas afecciones neurológicas. Sin embargo, debido a las cuestiones éticas que rodean el uso de células madre embrionarias, es probable que los investigadores se enfrenten a numerosos obstáculos al desarrollar una terapia basada en estas células. Y el último por hoy. Algunos de los textos médicos más antiguos provienen del Antiguo Egipto. Varios conjuntos de papiros describen sus prácticas médicas. Uno en particular, llamado el papiro de Ebers, incluye más de 700 recetas. Estas recetas eran una mezcla de remedios naturales y mágicos. Los antiguos egipcios creían que la medicina y la magia encajaban. Otros textos revelan un conocimiento de los tumores y los problemas de fertilidad femenina. Los antiguos egipcios también hicieron descubrimientos sobre la anatomía humana, la cirugía experimental y los usos medicinales de las plantas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por hacer clic. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.